La verdad que para mí es un gusto poder participar de la Copa Argentina, porque es una posibilidad que se le da a todos los equipos del interior, equipos de diferentes divisiones, que fortalecen lo que es el fútbol federal. Siempre la tomé con la mayor seriedad, tratando de poner en campo el mejor plantel que tuviera a disposición en ese momento. Y son partidos que de la Copa Argentina lo ven todos. Nosotros éramos, como te dije al comienzo, muy bien recibidos por el hincha de Boca en toda la ciudad donde íbamos. Ese partido en la montaña había un montón de gente que a lo mejor no había conseguido la localidad o a lo mejor no tenía el dinero para comprarla. Generalmente cuando los equipos de primera van a jugar la Copa Argentina, lo que menos quieren es llegar a la serie de penales. Lo que pasa es que son partidos muy especiales donde el rival, sea o no de la misma categoría, complica mucho las cosas y hace de que muchos de esos partidos lleguen a la serie definitiva de penales. De la selección argentina actual, ¿qué pensamiento tenés? ¿Creés que es la mejor de la historia? Y si no lo voy a pegar el palo, ¿no? Sí. Primero por lo que consiguió a nivel títulos, sin ninguna duda. Tiene una proyección de jugadores que permanentemente le rinden más. Eso es lo que queremos los técnicos. Que cuando conseguimos algún objetivo, no dejar ese objetivo como en la cima y después bajar el rendimiento. La selección argentina mantiene su rendimiento, se exige cada día más. Trato de darle tiempo, no buscar al jugador joven como una solución, sino buscar al jugador joven, prepararlo y el día que lo lanzo esté preparado desde todos esos lugares que te mencioné antes para que pueda estar a la altura del compromiso. Pensá que hoy hay chicos de 17 años jugando en primera división como Mastantuono, que son chicos que tendrían que estar estudiando, tendrían que estar pensando en el viaje de egresados del secundario. Julio César Falcioni, bienvenido al podcast de la Copa Argentina. ¿Cómo estás, Julio? Muy bien, gracias por la invitación. Bueno, para nosotros es un honor tenerte acá en esta sección de entrevistas que tenemos de la Copa Argentina, porque fuiste el primer técnico campeón de la historia moderna de la Copa Argentina. Y ahora, ¿cómo estás viviendo esta etapa de tu vida? Dijiste en un programa como que necesitabas este momento de espacio, de estar en contacto con tus nietos. Sí, venía de un tiempo de mucho trabajo en forma continuada, viste, con casi sin separaciones de un equipo a otro. Así que me tomé un tiempito como para relajarme, pensar, ver lo que uno, cómo lo está haciendo y ahora nuevamente con ganas de trabajar. Justo eso te iba a decir. También al mismo tiempo es raro no verte dirigiendo después de tanto tiempo. Un poco te extraña el fútbol argentino a Falcioni, ¿no? No, bueno, cuando se abre una oportunidad y uno analice la parte deportiva, que es lo más importante en mi caso, y se den las condiciones, seguramente estaré trabajando. Vamos a empezar a recordar aquella campaña de Boca campeón de la primera edición de la Copa Argentina. Fue una copa dura para Boca, que tuvo los penales como aliado, pero fue esa primera copa que fue muy importante, porque ahora se valora mucho la Copa Argentina. ¿Cómo analizás ese recorrido de Boca, ese primer partido con Santa Marina, ya duro? Es que nosotros tuvimos en ese semestre una triple competencia, que fue el torneo local, la Copa Argentina, más la Copa Libertadores. Era de mucha exigencia. Comenzamos la Copa contra Santa Marina de Tandil, poniendo el equipo base que seguramente iba a iniciar la Copa Libertadores. Y nos costó mucho ese partido. Lo empatamos casi en el final y después lo ganamos por los penales. ¿Qué te iba generando la Copa Argentina como torneo? Porque Boca esa Copa viajó a San Juan, a Catamarca, y ya se vivía esa Copa Argentina cuando Boca pisaba en el interior y la gente se alegraba, la gente que no tenía fútbol de primera, en el caso de la gente de Catamarca, en el caso de Salta también, en el caso de San Juan. Siempre fuimos muy acompañados por el hincha de Boca, siempre. Pero viste, la Copa Argentina era en ese momento una novedad. Era un nuevo torneo. Había que darle importancia porque el equipo
tenía la posibilidad de jugar la doble competencia, o sea, jugar Copa Sudamericana y jugar Copa Libertadores. Y así lo tomamos, a pesar de que en algunos partidos, de un partido a otro, hacíamos muchos cambios porque teníamos una seguidilla muy importante de juegos. Vos que eras arquero, en aquella Copa Argentina tuviste que usar a 3 arqueros distintos. 3 arqueros. Primero Orión, después Seba Sosa y la final con Ustari. Con Ustari. Esa particularidad sí. También tuvo Boca. Sí, bueno, porque Orión estuvo lesionado. La cantidad de fechas que tuvimos ese semestre no permitió jugar en ese primer semestre la final de la Copa, porque concordaba con la final de la Copa Libertadores. Exacto. Entonces se pospuso, y cuando se pospuso ya Seba Sosa no estaba y había venido Oscar Ustari y tuvo la oportunidad de jugar ese partido contra Racing. ¿Existe eso de los equipos vinculados a la mística en los penales? En el caso de Boca, que Boca en Copa Argentina tiene una efectividad muy grande y bueno, en aquella edición... No, se dio en ese momento, no pensábamos en eso. Generalmente cuando los equipos de primera van a jugar la Copa Argentina, lo que menos quieren es llegar a la serie de penales. Siempre es preferible, uno quiere terminar el partido en los 90 minutos. Lo que pasa es que son partidos muy especiales donde el rival, sea o no de la misma categoría, complica mucho las cosas y hace de que muchos de esos partidos lleguen a la serie definitiva de penales. Pero en lo interno siempre lo queremos ganar en los 90. En aquella Copa Argentina, ese Boca, asomaban jugadores nuevos, jugadores de las inferiores. Bueno, mismo un campeón del mundo como Paredes era suplente en ese equipo y entraba, era muy jovencito. Era muy jovencito. Leandro empezó a jugar después en el equipo grande, en el equipo titular. Y creo que en ese momento hizo sus primeros goles contra San Lorenzo, contra Racing, jugando en una posición diferente también. Hay una imagen en aquella Aparecieron Copa Sánchez Miño, perdóname, apareció Colazo, aparecieron un montón de jugadores que tuvieron la continuidad entre la Copa Libertadores, el campeonato y la Copa Argentina de sumar muchos minutos. Bueno, Blandi fue muy importante en esa Copa Argentina. Nico, que venía de un préstamo de Argentino Junior, que había estado en la B y que a mí me pareció un 9 muy interesante y lo hice quedar dentro del grupo y tuvo mucha participación y fue en el equipo campeón invicto, también fue muy importante. Hay un partido bisagra de Boca en aquella Copa Argentina que perdía con Rosario Central 1-0 y Central tuvo un penal como para ponerse 2-0 y lo empata Blandis casi sobre la hora, faltando 10 minutos y ahí van a penales. Bueno, ese partido quizás fue el clave. Y pateamos un montón de penales, me parece, ese partido, y el partido de Olimpo también pateamos muchísimos penales. Pero bueno, tuvimos la satisfacción de que cada vez que íbamos a esa parte final, con Seba Sosa o con el arquero que fuera, de tener la seguridad y que saber que alguno iba a atajar. Hay una imagen que justo te iba a recordar, de Boca Deportivo Merlo en Catamarca, gente mirando el partido en la montaña. Sí. ¿Cómo viviste ese partido? Porque es una imagen que demuestra lo que generaba la Copa Argentina en el interior y en provincias que no tienen fútbol. Y la atracción, lo que es Boca. Exacto. Nosotros éramos, como te dije al comienzo, muy bien recibidos por el hincha de Boca en toda la ciudad donde íbamos. Ese partido en la montaña había un montón de gente que a lo mejor no había conseguido la localidad o a lo mejor no tenía el dinero para comprarla. Fuimos ganando casi todo el partido hasta el minuto final, donde nos empataron y tuvimos que ir a los penales. Ese partido quizá es uno de los grandes ejemplos de lo que es la Copa Argentina. Boca contra la revelación de aquella edición que era Deportivo Merlo, estando en la Primera Nacional, llegando a semifinales, y el marco de una provincia con gente en la montaña. Y además la gente que manejaba Deportivo Merlo, que estaba gerenciado, era muy amiga mía. Así que sufrieron mucho ese partido, lo gozaron porque era una oportunidad única para Deportivo Merlo, pero es el día de hoy que todavía me lo recuerda. Pasó un tiempo y Boca llega a la final, esa final importante contra Racing. Me gustaría que te preparamos un videito para que la tengas un poquito en la memoria. ¿Recordás aquella final? Sí, es una final que creo que teníamos que haber sacado una mayor diferencia. El primer gol es de un saque largo de Ustari, que la toma Silva y la tira por encima del arquero y marca el primer gol. Ya
el equipo le estaba marcando a Racing una gran diferencia y sobre el final nos convirtieron en el gol y terminamos un poquito apretados. Quizás fue el mejor partido de Boca, ¿no? En aquella Copa Argentina. Fue uno de los mejores partidos, sí. Fue uno de los mejores partidos que jugó el equipo. Veníamos de haber perdido la final de la Copa Libertadores y el equipo hizo un gran partido. Si no recuerdo mal fue en San Juan. Sí. Sí. Todavía relataba Araujo en esa época. Todavía. Mira si seremos viejos, ¿no? Fue un premio importante para el grupo que venía de un golpe importante también, como era la final de la Copa Libertadores, sí, donde habíamos hecho mucho esfuerzo para lograrla. Colación a esa final, me gustaría mostrarte esta foto. De todo el cuerpo técnico. Claro, era la primera Copa Argentina que podía disfrutar un equipo, y ahí está, Omar Piccoli, Gustavo Otero, Néstor Lo Tártaro, Javier Sanguinetti, y el que está agachado es Martucci, un dirigente de Boca. Y en la actualidad, con Piccoli fue con el último, ¿no? Con el profe Otero ahora están argentinos. Con el profe ahora, después de más de 25 años trabajando juntos, decidimos separarnos como un matrimonio, ¿viste? Ya vivimos muchas cosas, remamos mucho desde abajo, sí, empezando en Olimpo, de Bahía Blanca, en el 2002. Y con Omar, que también es un amigo de la vida, habíamos sido compañeros de juego en Gimnasia Esgrima de La Plata en el año 90. Bueno, Javier fue jugador mío de Banfield y a Néstor lo conocía también de su trabajo en Banfield, así que habíamos conformado un muy buen cuerpo técnico que había salido campeón en Banfield y después consiguió el título en Boca. Por eso, los 3 títulos que tenés como técnico en tu carrera lo ganaste con todos ellos. Con todo este cuerpo técnico, sí. Está buena la foto, me la llevo. Sí, te la llevas. Esta foto es del gráfico, es una revista, Yo creo que la tengo, pero igual me la llevo. Sí, llévatela, sí. Siguiente edición y te toca agarrar el mando de All Boys. Sí, llegamos a la semifinal. Pepe Romero dejó el equipo en cuartos de final y bueno, te toca dirigir a ese equipo que elimina a Estudiantes de La Plata. Nosotros eliminamos a Estudiantes y vamos a jugar la semifinal con Arsenal. Y esa semifinal dura, Alfaro contra Falcioni. También a definición de penales, esa semifinal jugamos muy bien. Y cuando teníamos para ganarla, erramos los penales. El gol del Boys Caleri, que ahora está... Johnny, que recién empezaba a dar sus primeros pasos en el fútbol profesional, sí. Hay una particularidad que me gustaría mostrarte de ese partido, que es esta foto. Que estoy en la platea. Y sí, porque ese partido, me había enojado mucho. Algo de Toraza, no sé qué pasaba con Toraza. Jugábamos contra Arsenal en ese momento. A buen entendedor, pocas palabras. Es graciosa esa imagen de vos desde el palco con un micrófono dando indicaciones. No, claro, porque tenía el cuerpo técnico abajo, justo abajo mío. Y era casi igual que estar en el banco, nada más que estaba en la parte de plateas. Haciendo un balance en Copa Argentina, salvo la tercera edición y esta edición que se está jugando ahora, dirigiste todas las ediciones de la Copa Argentina. Estuve en varias. Y la verdad que para mí es un gusto poder participar de la Copa Argentina, porque es una posibilidad que se le da a todos los equipos del interior, equipos de diferentes divisiones, que fortalecen lo que es el fútbol federal. Y siempre la tomé con la mayor seriedad, tratando de poner en campo el mejor plantel que tuviera a disposición en ese momento, porque también sé que para los clubes es importante, primero, en algún momento económicamente, pero sobre todo la posibilidad de acceder a una Copa Internacional. Y son partidos que de la Copa Argentina lo ven todos, ¿sí? Viste, a veces hay partidos que uno deja de mirar, pero los partidos de Argentina son atracción para todos. ¿Por qué crees que se dan tantos batacazos en la Copa Argentina? Uno se prepara de la mejor manera, tomando con la misma seriedad que para un partido oficial, el partido de la Copa Argentina. Pero el equipo que a lo mejor viene de otra división, tiene ese día tiene que buscar su máxima expresión para tratar de igualar al equipo de primera. Y a veces lo consigue.
a pesar de que el equipo de primera ponga su mejor enfoque en ese partido. Por eso se han dado tantos batacazos, tantas definiciones por penales. Y la demostración de que el fútbol muchas veces en el 11 contra 11 se empareja mucho. La Copa Argentina es la competencia donde mejor efectividad tenés como entrenador. Ah, no sabía. De los 25 partidos ganaste 13, empataste 9 y perdiste 3 nada más. Lo que sí, de los 9 que empataste, bueno, de las definiciones por penales fueron medio alternadas. Ganaste las 4 con Boca y después hubo un partido, un batacazo, el único creo que tuviste en contra, con la Madrid. La Madrid, sí. Que también se descubren historias como la de Carpintero con Zitanich. Fue el primer partido del campeonato, o previo al inicio del torneo. Estaba y ese partido jugaron muchos chicos. Mira, no me quiero equivocar, pero me parece que debutó Pallero, debutó Galopo. Enseguidita hicimos el gol y se lesionó Darío. Y después nos empataron con un gol en contra. El jugador que lesionó a Zitanich dijo como que le olía el perfume. Se conoces esas historias de los jugadores del ascenso. Y sí, viste, a veces hay historias de jugadores del ascenso que impactan y demuestran lo lindo que es el fútbol, ¿no? Que después, como te decía antes, en la competencia real todo se empareja. ¿Cómo ves el fútbol argentino actual, Julio? Difícil de jugar, con algunos equipos que tienen a nivel estructura de plantel mucho poderío y otros que no tanto, pero que con mucho trabajo, con esfuerzo, tratan de emparejarlo. ¿Sentís que mejoró el fútbol o retrocedió? El fútbol ha cambiado. Las épocas han cambiado en cuanto a lo táctico, a la preparación. Yo siempre cuento historias de uno, vivencia de la que tuvo uno. Nosotros, cuando hacíamos pretemporada en los años 70 y pico, comienzo de los 80, corríamos 12 kilómetros en la playa, en la arena. Terminábamos con los gemelos agarrotados. Hoy no se corre ni un metro en la arena. En los años 83, 84, 85, por ahí, yo estaba en el fútbol colombiano, acostumbrado a comer un churrasco con puré los domingos antes del partido. Nos sacaron el churrasco y nos pusieron los fideos. O sea, cambió la metodología de alimentación. En los años 87, 88 empezó a utilizarse el gimnasio para los jugadores, cosa que antes no existía. La metodología de trabajo, los trabajos tácticos, los reducidos. O sea, empezó a haber un cambio estructural en todas las áreas del fútbol. Mucha gente fue a ver entrenamientos, fuimos a ver entrenamientos a Europa, a ver cómo eran las condiciones de trabajo, y eso lo incorporó el fútbol sudamericano y especialmente el argentino. ¿Esa exigencia le hace bien al fútbol o en algunas cosas no? Es la exigencia que tenemos hoy. Hoy tenemos algunos jugadores mayores en edad que han vuelto a lo mejor de caminar de su tránsito por Europa o por Sudamérica en buenos equipos, y jugadores muy jóvenes que siguen apareciendo pero que duran muy poquito. Los jugadores medios, los muy buenos, están todos fuera del país por la variación económica que existe, y eso hace de que sea a veces difícil complementar los planteles entre la mucha edad y el mucho bienestar y la juventud y la ganas de progresar. No se producen choques, pero son, diría yo, diferentes generaciones que piensan diferente. Es como que los jóvenes asoman mucho más que antes, porque los grandes o porque se van más rápido los jóvenes jugadores. Siempre tuvimos oportunidades. Yo estuve en Vélez, hice las inferiores en Vélez, con 19 años debuté en primera división. Siempre tuvimos oportunidades. Lo que pasa es que ahora las necesidades de los equipos hacen de que los jóvenes aparezcan antes del tiempo necesario. O sea, el jugador necesita conocer todo, subir al plantel de primera, ya preparado desde todos los lugares, física, emocional, técnicamente y tácticamente. Y a veces eso no sucede por los apuros que tiene la institución. Entonces, en lugar de ayudarlo al jugador, lo perjudicamos. Yo siempre trato de darle tiempo, no buscar al jugador joven como una solución,
sino buscar al jugador joven, prepararlo y el día que lo lanzo o lanzarlo a primera división esté preparado desde todos esos lugares que te mencioné antes para que pueda estar a la altura del compromiso. Pensá que hoy hay chicos de 17 años jugando en primera división como Mastantuono, que son chicos que tendrían que estar estudiando, tendrían que estar pensando en el viaje de egresados del secundario. Y están con la responsabilidad de asumir determinadas responsabilidades y de mantenimiento de sus familias y de algunos hasta con hijos. Entonces, todo ese proceso acelerado es un combo difícil de manejar. Justo te iba a preguntar eso, en el caso de Mastantuono o Milton Delgado, el 5 de Boca, quizá en otra época hubiesen tenido que esperar un poco más para debutar. Aparecer siempre aparecen. Hablaba antes de Leandro Paredes. También tenía 16 años, o 17 cuando Borghi lo puso en primera división. O cuando yo puse a Agüero, también primero lo puso Ruggeri, después lo puse yo. O Austari. O el mismo Villa, jugadores muy jóvenes que uno los veía ya maduros y también les brindaba la posibilidad de no meter, como te decía antes, no meterlo solo como solución, sino darle respaldo, darle tranquilidad y que pudieran estar en un equipo que les diera confianza. ¿Qué opinas del tema de que, no sé en tu caso, para vos había jugadores titulares y jugadores suplentes? Viste que ahora algunos técnicos dicen, no, somos todos iguales, juega el que está bien. Son formas de trabajar, cada uno tiene su forma, todas han ganado, todas han perdido, todas son buenas. Lo mismo que si me planteas, jugamos 4-3-1-2 o jugamos con 3 en el fondo, o si jugamos con 5 volantes, o 4-3-3. Todas las fórmulas son buenas, solo que uno tiene que saber respaldarlas con hechos, todo lo que plantea al principio. Uno generalmente cuando llega a un plantel plantea determinadas condiciones de trabajo, de comportamientos mutuos, porque uno es el primero que tiene que cumplir esas reglas. Y una vez que está todo bien entendido, empezar a transitar un camino en el cual todos vayamos de la mano para conseguir el bien común. ¿Qué jugadores marcaron tus equipos? Y tuve la suerte de dirigir muchos jugadores buenos. Banfield, tuve la suerte, el primer Banfield, 2003-2005, tuve la suerte de darle lugar a Paleta, a Sibeli, a Zitanich, a Dátolo, a Vilos, a Armenteros. Después me tocó ir Independiente y me tocó darle lugar a Austari, jugadores de selección, estoy hablando, ¿no? Austari, Agüero, Villa, Fabro. Después me tocó ir a diferentes equipos y en todos tratar de, en el Banfield en el 2005 también estaba Rodrigo Palacio, que lo habíamos traído del interior. Tuve la suerte de dirigir muchos y muy buenos jugadores. Sería muy egoísta elegir uno, te voy nombrando como para que veas que a lo largo de los años esos jugadores jóvenes que uno primero preparó y después lanzó, uno estaba muy seguro para que pudieran progresar en el fútbol y pudieran ser figuras importantes, ¿no? Y si después vamos al Banfield de James Rodríguez, y de Erviti, de Silva, y de Papelito Fernández, de Batió, y después si querés al Boca donde apareció Sánchez Miño, Colazo, Blandi, Paredes, aparecieron un montón de jugadores también que uno, una vez que lo tenía preparados y concientizados en lo que era la responsabilidad de poder asumir un lugar dentro del equipo, lo lanzaba y los protegía y los respaldaba siempre. Viste que hay siempre un jugador que a veces te marca los tiempos del equipo. El mismo Johnny Caleri en el Boy. Cuando nosotros llegamos estaba en cuarta división. Claro. Lo vimos, nos gustó, lo trajimos a trabajar. Es lo que es hoy en día. Lamentablemente hoy está lesionado, pero ha sido un jugador que estuvo en Europa, en el fútbol brasilero, que fue figura en Boca. De la selección argentina actual, ¿qué pensamiento tenés? ¿Creés que es la mejor de la historia? Y si no lo voy a pegar el palo, ¿no? Sí. Primero por lo que consiguió a nivel títulos, sin ninguna duda. Tiene una proyección de jugadores
que permanentemente le rinden más. Eso es lo que queremos los técnicos, que cuando conseguimos algún objetivo, no dejar ese objetivo como en la cima y después bajar el rendimiento. La selección argentina mantiene su rendimiento, se exige cada día más, es acompañada por jugadores que se van integrando y lo están haciendo muy bien, y tienen un técnico muy capaz que consiguió todos los objetivos que se planteó, que al principio todos teníamos esa duda de que no había dirigido ningún equipo, y que con trabajo, con seriedad, demostró estar muy capacitado para ello. De ese campeón del mundo tuviste a Paredes y a Tagliafico. ¿Ya les veías condiciones a futuro de ser grandes referentes de una selección? Esos jugadores los tuve yo, tenían 17 años. Claro. Muy jóvenes. El otro día me preguntaban en una entrevista por James Rodríguez, por ejemplo. Cuando en ese Banfield del 2009 campeón, y me tocaba dar alguna entrevista, como en este caso, me preguntaban, gente de fútbol, cuál era el techo de James Rodríguez. Yo le decía, no tiene techo, porque realmente tiene unas condiciones técnicas. Después dependerá del jugador, de la vida, de su pareja, del control del trabajo, de la dedicación que le meta a la profesión, poder conseguir los objetivos mayores. En cuanto a los técnicos del fútbol argentino, ¿qué ventajas crees que tienen los técnicos de tu generación y qué ventajas tienen los técnicos jóvenes? La ventaja que tenemos los técnicos de nuestra generación es la experiencia. El hecho de haber transitado diferentes clubes, haber tenido buenos momentos, no tan buenos, haber ganado mucho, haber perdido bastante, haber tenido mucho ida y vuelta con los jugadores, en el trato, en el día a día, aprender y ayornarse a las nuevas necesidades de trabajo. Todas esas cosas las hemos ido incorporando, y por eso, bueno, Miguel tiene mi misma edad, hace poquito salió campeón con Central, hoy Gustavo Costa con Racing lo mismo, Omar de Felipe hace poco también lo mismo, o sea, técnicos con experiencia, con trabajo, que saben conducir los grupos y a la vez están ayornados al trabajo del día a día. ¿Y los jóvenes? Y los jóvenes tienen la experiencia, las ganas, van comprobando lo diferente que es. Sacarse los botines y pasar a ser el hombre que dé las indicaciones y que dé los formatos de trabajo. Uno como jugador termina el partido y lo deja pasar. El técnico no va a su casa, lo vuelve a mirar, lo revisa, tiene que pensar en el próximo entrenamiento, tiene que pensar en el próximo rival, tiene que mejorar las cosas que hizo mal, potenciar las cosas que hizo bien el equipo. Todo eso es un aprendizaje. Y siempre es bueno que haya camada de técnicos nuevos. A mí me tocó aparecer en algún momento que estaba Coco Basile, Chiche Sosa, Albamino Veira. Y ahora a otros nuevos le toca aparecer cuando están también en este grupo de gente grande. Yo digo de que en nuestro país no valoramos mucho al que tiene experiencia, el que tiene camino recorrido. Porque para hacer ese camino tuvo que aprender mucho. Yo digo que tuvo que remar en muchos lugares, a veces en dulce leche, y ayornarse permanentemente para no quedar fuera del circuito. Así que es muy valorable y es bueno que se los escuche, no a mí, pero a los que tienen más camino recorrido, que se los escuche, se los valore y que sirvan de aprendizaje para todos. De los técnicos jóvenes escuché que hablaste muy bien de Eduardo Domínguez, que le ves mucho futuro. ¿Por qué? Primero porque lo conozco, lo tuve en la cuarta, en la tercera, en la primera, en Olimpo, en Independiente. Conozco a la familia, sé que es un técnico que se ha dedicado, que ha aprendido, que ha trabajado y se ha preparado para que le vaya bien, ¿no? Todos nos preparamos para que nos vaya bien, pero él ha logrado resultados ya en Colón, ahora en Estudiantes, y es muy valorable. Yo tengo un cariño especial por Eduardo y toda su familia. ¿Le ves condiciones como en un futuro dirigir a Boca o a River? Sí, yo creo que todos los técnicos, hay momentos. Yo estuve a punto de ir a Boca en el 2005. Afortunadamente fui en el 2011.
había transitado más camino, había ganado más, perdido más, había discutido más, había tratado mucho más con la prensa. En el 2005 a lo mejor hubiera sido un momento que a lo mejor no estaba preparado para dirigir lo que es Boca como club, como institución, por todo lo que representa. Pero cuando fui ya estaba mucho más maduro, diríamos, y por más que me dijeran lo que me dijeran, no iba a cambiar mi forma de proceder ni de ser, cosa que a veces sucede. ¿Quién fue, Julio, el responsable de que no haya sido a Boca antes? Diego, dijo, no, ¿cómo va a ir un arquero? Va a ser el técnico. Fue el Coco Basile, que fue campeón de todo. Sí. ¿Cómo era tu relación con Maradona, esa frase del fútbol nos da vida? Jugamos en contra cuando él estaba en Argentina en su comienzo, John Vélez, en los años 70 y pico largos. Nos cruzamos en selección, en el año 89, que me cita Bilardo. Nos habíamos cruzado en selección en el año 80-81, antes de yo irme afuera, o antes de irme a la América. Y después vivíamos cerca, 10 cuadras de diferencia. Ahí él vivía en Paternal, yo vivía en Villa del Parque. Así que cuando nos veníamos de AFA, veníamos juntos muchas veces. Y después pasó tiempo sin verlo, mucho tiempo, hasta que nos cruzamos como técnicos en Gimnasia John Banfield. Y me salió de adentro, no sé, me salió una frase que quedó para el recuerdo, porque la verdad los dos ya mucho más grandes. Yo cuando empezaba a contar teníamos 19 años, los 18. Y ya los dos con 60 habíamos transitado mucho en la vida. Y bueno, habíamos pasado por momentos duros tanto él como yo, y me salió una frase que para mí es muy linda. Y en ese encuentro él te dijo que le atajaste 2 penales en un mismo partido. Ah, sí, en un mismo partido, en el año 80. Tuve mucha suerte. Sí, jugamos un partido Argentino-Vélez, y le atajé un penal en el primer tiempo y uno en el segundo. Y ganamos 1-0. Es el día especial para el arquero, no haber atajado 2 penales. Pero tuve mucha suerte de atajar 2 penales, digo. Yo siempre le digo con mucha humildad eso. Y con la particularidad de que comparten el apodo de aquella época acá, Pelusa. Pero él es el Pelusa más grande. Yo soy más grande de edad, pero él era el Pelusa más grande del fútbol argentino. Volviendo a la Copa Argentina, ¿cómo viviste la última final de Copa Argentina? ¿Estaba Vélez, el club que sos hincha, con tu gran amigo Omar de Felipe? Fue difícil porque estaba haciendo fuerza por los dos. ¿Sí? Por Omar tenemos una amistad, un cariño mutuo especial de tantos años de trabajo y un respeto muy grande, ya a nivel familia también. Y Vélez del otro lado, que es el equipo del cual yo soy hincha. Pero bueno, lo que se diera era para ganar, era para el mejor, nada más. Bueno, vi una vez que ganó Central Córdoba esa final, me imagino que orgulloso de tu amigo, ¿no? De haber coronado en esa Copa Argentina. Lógico. Con Omar no, trabajamos 10 años juntos. Juntos no ganamos nada. O sea, sí conseguimos la clasificación de la Copa Libertadores para Banfield, el mantenimiento en Primera División de Olimpo, sacamos a Independiente de lo que era el promedio, que era peligroso, pero sí, cuando nos separamos, él fue a Olimpo y yo volví a Banfield. En ese 2009 yo salí campeón en Banfield y él ascendió con Olimpo. O sea que le dije, bueno, juntos no pudimos, pero separados las cosas nos van bien. ¿Crees que a sus equipos le quedó? ¿Son parecidas las características de tus equipos, también las de él? No, los dos pensábamos similar, trabajábamos en forma similar, hablamos mucho permanentemente por teléfono también, está en Santiago. Entonces hablamos permanentemente, yo felicitándolo por lo que consigue, por los logros que consigue, así que diciéndole que disfrute, que el fútbol a veces nosotros, especialmente los técnicos, no disfrutamos el momento como lo deberíamos disfrutar, porque enseguida nos embarcamos en lo próximo que viene, y a veces se consiguen objetivos muy importantes, a lo mejor hasta impensados, que Central Córdoba gane en el Maracaná a Flamengo. Entonces le decía, disfrútalo, ¿no? Que a veces uno en la vorágine del día a día
no disfruto tanto las cosas como las debía haber disfrutado. ¿En qué cosas crees que piensan parecido? En el armado de los equipos, en la estructura de los equipos, en el manejo del día a día. Tuvimos una formación similar. Entonces iniciamos casi la carrera de técnico casi en paralelo. Bueno, yo un poquito más tarde, él más temprano en las divisiones inferiores de Atlanta, ahí nos conocimos. O sea, el ayudante de campo o el técnico alterno tiene que pensar muchas veces diferente. Y Omar cuando pensaba diferente me lo hacía ver. Pero a la vez tiene que haber una fidelidad, una confianza y un feeling entre todo el cuerpo técnico para poder trabajar en conjunto y no tener fisuras. Y con Omar de Felipe lo conseguí, con Omar Piccoli también. Así que tuve mucha suerte en eso de poder armar muy buenos grupos de trabajo. Me dijiste que no manejas tu cuenta de Instagram, pero No. la persona que maneja tu cuenta le dedicó un posteo a Omar de Felipe por cuando ganó. Y sí, porque también se la maneja Omar. La misma persona. La misma persona nos maneja el Twitter y nos maneja la página de Instagram. Así que sí, tenemos muchas cosas en común. El hijo de él va con uno de mis nietos al colegio, o sea que al mismo colegio, o sea, es del mismo grado, o sea, tenemos muchas cosas en común. ¿Te hubiese gustado, Julio, una Copa Argentina en tu época por cómo eras eras bueno para los penales, para definiciones, también pateabas penales? Sí, no se dio, no tuvimos la oportunidad, pero sí hubiera sido lindo. La Copa Argentina tuvo muchos años sin jugarse hasta que volvió en el 2012 y hubiera sido lindo. Sí, nada más, viste, en los años 70, 80, que yo ya estuve fuera del país, los campeonatos eran diferentes. Hoy yo creo que la Copa Argentina le hace muy bien al fútbol argentino, en todo sentido. Desde lo organizativo, a pesar de que a veces nosotros los técnicos buscamos el día, la hora, el momento y la ciudad donde podamos jugar para no tener demasiado traslado, demasiados inconvenientes. Pero lo lindo es que tiene que también pueden ir las dos hinchadas, cosa que en el fútbol argentino normal no lo podemos hacer. Y tiene su atracción y la posibilidad a un equipo quizás que no tiene las condiciones para poder pelear el torneo local, de un poco partido poder pelear una participación en un torneo internacional como la Copa Libertadores. Lo que estamos viendo ahora en esta edición, que estamos haciendo unos documentales especiales mostrando el lado B de la Copa Argentina, hablando con los hinchas, con los equipos del ascenso, notamos cómo, sobre todo los equipos del ascenso, cómo se emocionan ante la posibilidad de jugar con un equipo grande, y mismo los hinchas de los equipos de primera, cuando llegan a ciudades donde no hay fútbol de primera y ven llegar el micro, se emocionan hasta hinchas de San Lorenzo e Independiente que están en Ramallo esperando a su equipo para jugar en San Nicolás. Porque vos ves el sacrificio que ha hecho otra gente para poder llegar a ese lugar y te emociona, te gusta decir qué lindo que es el fútbol. Como lo dije alguna vez, te da vida. Entonces esas situaciones te renuevan las ganas, las expectativas, la motivación, porque si vos ves al rival o al hincha rival súper motivado porque va a enfrentar a tu equipo, vos tenés todas las armas para motivarte más y tratar de hacerlo mejor. ¿Qué recuerdos te llevas de tu carrera como jugador? Me imagino toda la época gloriosa con América de Cali, pero ¿qué recuerdos y qué aprendiste del fútbol como jugador? Tuve la suerte de jugar muchos años en primera división. Tuve la suerte de ser entre jugador y técnico 8 veces campeón y 8 veces subcampeón. O 7. O sea, me tocó ganar, que es muy lindo, y me tocó sufrir derrotas importantes. Me llevo lo lindo de haber conocido mucha gente, de haber estado en otro país muchos años. El decir que el estar en otro país muchos años quiere decir que te portaste bien y trabajaste bien como profesional y como persona. Muchas cosas no debo haber hecho mal porque tengo el mismo teléfono desde el año 95, el mismo número. Entonces, viste que ahora se cambia cada ratito los números. Sí. Yo del año 95 compré un auto y me dieron un teléfono, me dieron una zapatilla grande y sigo teniendo el mismo número de teléfono. Entonces, tantas cosas mal no habré hecho. Trato siempre de ser directo, frontal y amigo de mis amigos. Me dijiste en el comienzo de la nota que ya estás con ganas de volver a dirigir. Veremos.
Pero también hiciste el curso de periodista deportivo, Sí, ¿no? no trabajé nunca, sí. ¿Tampoco estás interesado? Y bueno, Hiciste una columna sí, en Clarín durante el Mundial. durante el Mundial sí me ofrecieron, sí. Y lo pudimos hacer. No he tenido tampoco muchas oportunidades de ofrecerme para trabajar. Siempre me ha costado opinar sobre los hechos consumados. O sea, a mí me costaría mucho hablar sobre los errores que hizo un equipo, o que tuvo el entrenador, o tuvo el equipo al otro día del hecho. ¿Por qué? Porque me ha gustado estar siempre en acción. O sea, me ha gustado tomar las decisiones y acertar o equivocarme. Pero pienso de que hay que tener un carácter especial, hay que ser especial para estar en esa parte del periodismo. En el momento que hiciste el curso de periodista deportivo, ¿qué era lo que te interesaba de la profesión y después con qué te encontraste? Asomarme después de dejar de jugar al fútbol, asomarme a otra ventana. Hice el curso de técnico. Yo venía de estar 10 años fuera del país. En esa época no había tanta visión del fútbol sudamericano como hay hoy. Que ves todos los partidos de Copa Libertadores, que ves los partidos de casi toda lo que es Sudamérica. En esa época solo nos veían un partido cuando jugábamos la final de la Copa Libertadores, en los años 80. Entonces como que medio había desaparecido del fútbol argentino, más allá que había estado en selección. Y me costó mucho la readaptación, el volver a estar, por eso hice el curso de técnico, empujado por amigos, por el Flaco Gareca, por Osvaldo Damiano, por Carlos Isquia. Y después, como no veía alguna posibilidad concreta de trabajo, dije, voy a mirar el fútbol de otro lugar. Me asomé a la ventana del periodismo. Hice el curso de periodismo deportivo, tuve a Bilardo de compañero en la escuela de los dos congresos. Y ahí transité 2 años aprendiendo, mirando el fútbol desde otro lugar. Desde tu mirada como técnico y también como periodista, porque sos periodista, hiciste el curso, ¿cómo los ves a Boca y a River en el Mundial de Clubes? Va a ser muy difícil. A veces las competencias cuando son de un partido, las fuerzas se equiparan. Pero cuando tenés que jugar en una zona donde hay equipos fuertes, especialmente de Europa, va a ser complicada. Más allá de que esos equipos vienen de un año, de transitar un año muy duro, como el Inter, que va a terminar ahora el 31 recién jugando la final. Escuchaba a Zanetti hace unos días decir que después le van a dar unos días de vacaciones a los jugadores y van a llegar casi después de vacaciones a jugar ese Mundial de Clubes. Más allá de la importancia que tiene, hay equipos que como que lo toman a trasmano en el camino, ¿viste? No todos están preparados o van a estar preparados de la misma manera para poder enfrentarla en las mejores condiciones. Más allá de la preparación y las condiciones de cada equipo, también depende mucho de los detalles, ¿no? Todos los partidos dependen de los detalles. Dependen de un lateral, dependen de un córner, dependen de un tiro libre. Depende de cómo tengas al plantel preparado y motivado ese día. Hay muchas cosas, muchos imponderables en el fútbol y muchas cosas en las cuales el técnico tiene que estar metido para buscar y darle soluciones al equipo, buscarla para el bien común y darle soluciones individuales a cada uno de los jugadores. ¿Crees que actualmente está cada vez más lejos el fútbol argentino del fútbol de Europa o se equiparó? En otras épocas, vos sos muy joven, en otras épocas había 2 extranjeros por equipo en el fútbol español, en el fútbol italiano. En el fútbol italiano no permitían que fueran arqueros extranjeros. Cuando se abrió el mercado común, cuando el pasaporte comunitario te permite no jugar como extranjero, se abrieron un montón de otros lugares, entonces al fútbol potencialmente económicamente más poderoso, se pudo ir comprando figuras de diferentes lugares. Por eso lo vemos a veces con una visión de fútbol fantástico. Y luego ves al Barcelona, ves al Real Madrid, ves al Inter, ves equipos llenos de jugadores de primer nivel, jugadores de selección, de todos los lugares del mundo, cuando antes eso no sucedía. Vos a Inglaterra llegabas
habiendo jugado creo que el 75% de los partidos de selección. Así fueron Ardiles y Villa en ese momento. Hoy hay otras facilidades. Al jugador sudamericano va y, como hablábamos al principio de los jugadores jóvenes, tienen un tiempo de adaptación para poder terminar de formarse o para acostumbrarse a las necesidades y exigencias que tiene el fútbol europeo. Así que cada cosa en su momento siempre ha sido complicada. Para ir cerrando ya esta entrevista y agradecerte mucho por tu tiempo y por el espacio que nos diste, ¿algún objetivo que te haya quedado en tu carrera? Quizá, no sé, volver a dirigir a Vélez ya más de grande, que es el club que sos hincha. Y podría ser, pero viste, siempre hay gente trabajando y yo en eso soy muy respetuoso. A mí lo que me gusta jugar es como la Copa Argentina, la Copa Libertadores. Me parece que son cosas especiales en las cuales uno tiene que tener muy enfocado todo el camino para poder proceder de la mejor manera. Y son las cosas que vamos aprendiendo los técnicos en el recorrido que tenemos. Julio César Falciani. Muchas gracias, Julio. Muchas gracias por la invitación.